De entrar en los temas económicos laborales más candentes, de nuevo, como siempre, con Alejandra Ocese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Hoy, entre los asuntos destacados, la mirada se posa sobre la industria española, que va a crecer un 1,8% en 2024 por el tirón de la farmacéutica y pese a también a la debilidad. Cuéntanos. Bueno, pues esta es una buena noticia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la industria es uno de los sectores más productivos de la economía española, de los que más destina inversión a investigación y desarrollo, que es tan importante para el crecimiento potencial de la economía, y también es uno de los que tiene el tejido productivo más rentable, ¿no? Con un número de empresas más reducido que en otros sectores, somos capaces de generar un PIB industrial bastante más alto que el que generan otros sectores, con lo cual es un sector que hay que preservar y, de hecho, pues no es casual que la Unión Europea se haya marcado como objetivo que la industria llegue al 20% del PIB en todos los Estados miembros. Sin embargo, en España lo que vemos es que este sector ha ido perdiendo peso en los últimos años porque se ha producido una terciarización de la economía, ha ido ganando peso cada vez más el sector servicios, y esto ha sido en detrimento no solo del sector primario, del campo y la agricultura, la ganadería y la pesca, sino también del sector industrial, que tras la gran recesión perdió muchísimo peso, y en la pandemia hemos visto que ha sido también uno de los sectores más afectados, pues le han afectado especialmente la ruptura de las cadenas de suministros, la subida de costes que ha afectado tanto a la energía como a las materias primas y los insumos, la subida de los tipos de interés, la caída de la demanda internacional. Nuestro sector industrial es un sector muy exportador y la debilidad de la demanda internacional afecta a nuestras exportaciones, que en el plano industrial han sufrido una caída en el año 2023. Por todo ello, que ahora CaixaBank Research prevea un crecimiento del 1,8% para este año en el sector industrial y del 2% en el año 2024, podemos entenderlo como una muy buena noticia para la economía española. Aunque quizá no sea suficiente para poder recuperar el peso que debería tener sobre el total, sí que es una buena noticia. Y cuando analizamos a nivel sectorial cuáles son los sectores que están tirando de este sector industrial, pues vemos que fundamentalmente son el sector farmacéutico y el químico. Ya han registrado una subida de en torno al 8% en su valor añadido bruto en el año 2023 y ahora se prevé que en el año 2024 sigan creciendo con fuerza. Este es un sector, el químico y el farmacéutico, que ha ganado mucho peso en las exportaciones españolas y que además en la pandemia incrementó mucho su capacidad productiva, ¿no? Porque tuvimos la necesidad de generar o de producir más medicamentos, vacunas, material sanitario. Entonces, ese incremento de la capacidad productiva de nuestras instalaciones ahora se ha reaprovechado para producir otros productos, y eso lo estamos aprovechando también a nivel internacional, incrementando nuestras exportaciones, con lo cual este sector está tirando mucho. Y además es interesante porque no solo es un sector capaz de exportar mucha cantidad de productos, sino que además invierte mucho en I+D, y eso es algo que necesita España, ¿no?, para mejorar su productividad como economía y recortar esa brecha de renta per cápita que tiene con la UE. Aunque este sector es el que va a tirar, pues CaixaBank Research también nos dice cuáles son los sectores que van a ir un poco más al ralentí o incluso peor, ¿no? Ahí vemos que la industria agroalimentaria todavía no va a ser capaz de recuperarse del todo. Esta es una de las que más ha sufrido durante la pandemia por la subida de los costes, y ahora, aunque está empezando a mostrar signos de recuperación, pues todavía vemos que presenta problemas a medio plazo, como puede ser, por ejemplo, la sequía, que le afecta directamente en los costes. Y luego sí que vemos que hay sectores que van a seguir mostrando una importante debilidad, como puede ser el de la industria textil y la industria papelera, y aquí esto se produce principalmente por la presión de costes, por la competencia internacional. Tenemos, por ejemplo, en el sector textil muchísimas empresas, por ejemplo, en China, que están ganando cada vez más cuota de mercado en España, de las que estamos importando productos, porque la sociedad está priorizando el precio a otras características de la ropa y el calzado, y por tanto pues cada vez ganan más cuota de mercado pues grandes empresas como Shein, por ejemplo, y eso está afectando a nuestra industria textil nacional. Y también vemos que se ha producido un cambio de hábitos, ¿no?, un cambio de hábitos de consumo que afecta directamente a estos dos sectores. Por un lado, vemos que la gente desde la pandemia está priorizando el gasto en ocio y en restauración, en salir, más que en experiencias, más que en productos, entre los que se puede incluir el textil. Preferimos a lo mejor salir a cenar que comprarnos ropa nueva. Y luego también en el sector de la industria papelera, pues lógicamente se ha producido un cambio de hábitos, se ha cambiado el papel por las pantallas y esto afecta mucho a este sector. Entonces, a una menor demanda, pues más dificultades tiene para poder seguir adelante. En este repaso también a los temas candentes, Alejandra, también el Gobierno que no va a negociar con patronales y sindicatos un cambio en la recuperación de cotizaciones de los investigadores.
Sí, esto también es novedad de este mes porque fue el 1 de mayo cuando se aprobó la orden ministerial que permitía a los becarios anteriores al año 2006 recuperar hasta 5 años de cotizaciones a la Seguridad Social. Son personas que no tuvieron la posibilidad de cotizar y que ahora, pensando en su pensión, pues se les da la posibilidad de pagar o comprar esos 5 años de cotización para poder computarlos de cara a su jubilación. Esto a quien más afecta y a quien más puede beneficiar es al colectivo de investigadores y científicos, porque habitualmente inician su carrera profesional con una beca, porque la situación en España para este colectivo es complicada, casi siempre se inician en su carrera profesional a través de una beca sin posibilidad de cotizar. Bueno, pues esta opción les permite comprar hasta 5 años de cotizaciones, es decir, recuperarlos, pero para ello tienen como requisito que tienen que pagar las cotizaciones sociales relativas a ellos mismos, las que tendría que haber pagado como empleados, pero también las que tendría que haber pagado el empleador, la empresa para la que trabajaban o el organismo, la universidad, el centro de estudios, lo que fuere, tienen que asumir ellos esa cuota. Y además, esa cuota se calcula aplicándose a la base mínima de cotización actual, a la de 2024, a pesar de que ese trabajo lo realizaran, por ejemplo, a principios de los años 2000. Conclusión, hay profesores, científicos y demás que se encuentran con que ahora para poder recuperar esos 5 años de cotización a la Seguridad Social tendrían que hacer un pago de unos 15.000 euros. O sea, es una cantidad demasiado elevada y algunos lo califican como un despropósito. Dicen que no tiene sentido que ahora para poder recuperar esos 5 años de cotización les exijan una cantidad de dinero tan elevada que en algunos casos pues no pueden ahora desembolsar. Entonces, esto ha generado muchísima polémica. El Gobierno ha recibido muchísimas críticas de la comunidad científica y ha llevado al Ministerio de Seguridad Social a hacer un amago de rectificación. De hecho, ha iniciado un proceso de diálogo con los sindicatos y con las patronales que se va a comenzar ya. Bueno, se puede decir que ayer comenzó y que se tiene que celebrar de la manera más rápida posible porque el día 1 de junio entra en vigor esta orden ministerial, con lo cual si quieren hacer algún cambio lo tienen que hacer cuanto antes. Y bueno, el Gobierno lo que ha hecho ha sido comprometerse a hacer modificaciones en dos sentidos. Por un lado, hacer algún cambio que permita que esas cuantías que tienen que pagar se reduzca, pues por ejemplo podría inspirarse en una norma que se aprobó en el año 2011 que permitía también recuperar 2 años de cotización a los científicos y que en ese caso se calculaba lo que tenían que pagar a la Seguridad Social aplicándolo a la base de cotización que estaba en vigor cuando ellos hicieron esas prácticas y no a la actual, con lo cual eso disminuiría bastante las cuantías. Y por otro lado se han comprometido también a quizá dotar de cierta flexibilidad el periodo que se recupera. Habrá casos en los que se permita pues que en vez de 5 años sean 7, en otros sean 10, un poco flexible en función de las características de cada persona y de lo cerca que tenga la jubilación. Esos son los dos compromisos que ha asumido el Gobierno. Sindicatos y comunidad científica se muestran muy beligerantes porque dicen que, aunque la medida tiene un propósito y un fondo bueno, y al final se les está dando una opción que hasta ahora no tenían, no está bien diseñada e implica un desembolso demasiado alto para estos trabajadores. El problema está en que, claro, la Seguridad Social no quiere incurrir en un agravio, no quiere regalarles 5 años de cotización sin recuperar lo que habría cobrado, digamos, por ello, en una situación en la que la Seguridad Social pues se encuentra con un déficit estructural que no conseguimos reducir, ya que cuando se ha reducido se ha hecho a base de transferencias del Estado. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evolucionan estas negociaciones, pero sí es previsible que el Gobierno dé marcha atrás para acallar un poco las críticas de la comunidad científica y permitir esta posibilidad sin que suponga un gran agravio. Pues Alejandra Lucese, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada y buen trabajo. Igualmente, feliz día.